Bendiciones a todos. Los bendecimos deseándoles las más ricas bendiciones del Eterno sobre su vida, sobre cada uno de ustedes que están atentos cuando se suben los vídeos, se suscriben y le dan ahí un, un clip para hacer que otros puedan también subirlo y no solo eso, verlo y ser bendecido. Hoy vamos a empezar con el estudio de Jeremías que estamos llevando a cabo y vamos a abrir la escritura en el libro de Jeremías 3. Acuérdense que estamos estudiando el libro de Jeremías. Hoy vamos a mirar del versículo 18 al versículo 22. Jeremías del capítulo 3 del versículo 18 al versículo 22. Y vamos a mirar en qué es lo que nos dice. Vamos a empezar. En aquel tiempo irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré de la tierra deseable la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaréis contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, y Yahweh, su Dios, de él se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh nuestro Dios. Amén y amén. Entonces, lo que hoy vamos a mirar acerca de esta porción que hemos tomado, estos 5 versículos, hoy vamos a mirar parte de la restauración. El título es la restauración de la tierra. Nosotros muchas veces peleamos las personas o a veces hablamos acerca de cómo opera Dios, cómo piensa Dios, cuál es su mente, cuál es su voluntad, cómo son sus designios. Y por causa de eso, muchas veces entramos como en conflictos, digámoslos, como emocionales. Pero no vemos que para entender la voz de nuestro Dios y de nuestro Rey, nosotros tenemos que ser personas que tenemos que estar siempre pendientes a cómo Él nos habla en la escritura, porque eso es lo fundamental. Y entonces aquí en el versículo 18 dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. O sea, ¿de qué nos está diciendo nuestro Rey? Acuérdense que en los versículos anteriores nos habló de que Judá e Israel son como dos hermanos en conflicto, por conflictos civiles, por conflictos religiosos. Entonces nosotros debemos entender que luego acá él habla de que va a haber una unidad y porque él dice que nos va a juntar. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Que humanamente vemos miles de denominaciones, hay demasiadas denominaciones. Vemos también la parte de los ortodoxos, vemos a mesiánicos, vemos a cristianos, a protestantes, evangélicos, vemos sectas por todo lado, ¿no? De todos los nombres, de todos los colores y con todas las prácticas. Pero lo que Él nos está enseñando aquí es que Él un día va a unificar, escúchelo, es a su pueblo, a sus hijos. Y cuando nuestro Rey, nuestro Adón nos habla de su pueblo, de sus hijos, Él no está hablando de ecumenismo, ojo aquí, ¿no?
Él está hablando que las personas que son reales, verdaderas, auténticas, esas personas son su pueblo. No el falso, no el hipócrita, no el religioso, no el que defiende, digamos, su pensamiento, no el que vive de teologías, ojo, no el que vive de teologías, no el que vive de filosofías de hombres, no el que vive de filosofías religiosas. No, no. Él está diciendo, yo voy a reunir a los que de corazón puro y verdadero son mi pueblo, son mis hijos. Porque recordemos que nuestro rey habla muy claramente que Él conoce nuestros corazones, que Él conoce lo que somos nosotros, que Él sabe quién es cada uno de nosotros. Y algo que, miren lo que, apúntense, Jeremías 17:10 lo que Él dice. Y dice, yo Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Es esto. Él lo está haciendo a diario en cada corazón. O sea que nuestra mente, la mente de cada individuo, qué pienso, cómo veo las cosas, si yo acepto, digamos, si yo acepto la sabiduría, si yo acepto el pecado, Jeremías 17:10, si yo soy una persona que acepto los conflictos o si a mí me gusta ser pacificador, si yo soy una persona contenciosa o si yo soy una persona envidiosa o si yo soy una persona que ama ayudar, servir a los otros. Escúchenlo. Estos versículos de Jeremías 17:10 nos está hablando que Él escudriña todo. ¿Por qué hago yo? Por eso yo en una oración, yo puedo ser el más hipócrita, pero yo no puedo engañar al soberano, porque Él sabe quién soy yo, Él sabe qué me mueve, Él sabe la realidad que nadie más puede ver en mí, Él sí la ve. Entonces, y luego dice, yo Yahweh que escudriño la mente, que pruebo el corazón, o sea, el sentir, los deseos, los sentimientos, los pensamientos de las personas. Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínense esto, que nosotros muchas veces creemos que Dios es un Dios injusto. Dios aquí en la tierra, nosotros vemos un actuar que muchas veces para nosotros no es justo o no es equilibrado según nuestros propios pensamientos o nuestros propios ideales de vida. Pero lo que nosotros debemos entender, que para nuestro Dios lo que es el estado terrenal es muy pequeño y muy corto. Para Dios. Para nosotros es grande y para nosotros ese estado de humanos es como muy trascendental. Pero Él quiere que nuestras mentes salgan de ahí porque ese es el problema. Para un hijo de Dios, por eso el apóstol Pablo dijo algo, una palabra que era muy trascendental. Y él lo decía porque su mente vivía en la palabra de Dios y él decía, nosotros tenemos la mente del Mesías. Nosotros tenemos la mente del Cristo, o sea, del ungido. Pero, ¿por qué él lo decía? Esto no es para que todo mundo lo repita. Esto es para el que vive con la palabra a diario. Esto es para el que medita la palabra. Esto es para el que estudia la palabra. Esto es para el que memoriza la palabra. Esto es para el que se deleita en la palabra. Y esa persona, al tener la mente del Mesías, entonces su mente deja de ser terrenal, materialista, humanista. De su corazón puede renunciar fácilmente o con un poco más de facilidad que los demás a las pasiones del corazón o a las pasiones de la vanidad. Entonces eso es algo que es trascendental aquí cuando nuestro rey no lo dice. Por eso, cuando él dice que va a ser una unificación, es de las personas que realmente viven en él,
Él no está diciendo yo escojo esta religión, aquella religión no me gusta, esta me gusta más, esta estoy pensándomelo. No, Él mira, la religión verdadera está en el corazón de cada hijo de Dios. Y Él ama cada corazón. Pero entonces Él está operando en cada uno de nosotros para que nuestro corazón, su espíritu está intentando formar en nosotros. Precisamente por eso dice la Escritura el carácter del Mesías. El carácter. Ahora, ¿y qué es el carácter? Sino la expresión de lo que es la persona. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 19 de Jeremías 3:19. Y dice, yo preguntaba, mire la pregunta que hace aquí. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Miren cómo esto se compensa con el versículo 18. Si nosotros vivimos en un estado religioso, si nosotros vivimos en un estado apático o aparte de la mente de mente de Dios, de la mente de la Escritura, porque la Escritura nos muestra un pensamiento, un sentimiento, un ideal, unos principios. Por eso es que la pregunta de acá dice, vamos a ver, si yo soy el Dios que conoce los corazones, yo soy el Dios que conoce lo más profundo de cada ser humano, y dice, yo cómo les pondré, dice, cómo les daré la tierra deseable. ¿A quién está hablando? Si usted lee el contexto de Jeremías, del capítulo 3, usted va a ver que la acusación de nuestro Dios es que somos adúlteros y que somos rebeldes. Judá era rebelde e Israel era adúltero, o sea, son las dos acusaciones de Dios. Por eso nuestro rey dice, yo los quiero limpiar ¿de qué? De ser rebeldes. Yo los quiero limpiar de ser adúlteros. O sea, ¿qué es adúltero? Infiel, infidelidad. O sea que nuestro rey que está diciendo, yo puedo hacer de ti una persona fiel y yo puedo hacer de ti una persona, ojo, obediente. ¿Qué es lo contrario a obediente? Rebelde. ¿Y qué es lo contrario a fiel? Infiel diría otro, pero aquí estamos hablando porque nuestro rey ve la infidelidad de su pueblo como un adulterio. Por eso dice que él es nuestro esposo en una parte y luego dice que él es nuestro padre. O sea que la infidelidad del pueblo de Dios o la rebeldía del pueblo de Dios se ven dos factores. Número uno, como un matrimonio. Esposo con esposa que se traicionan o esposo y esposa que son rebeldes el uno al otro. En esta sociedad no lo estamos viviendo, en este mundo en que vivimos, que cuando un esposo o una esposa son rebeldes el uno al otro, dicen los psicólogos es que no son compatibles. No, es que hay rebeldía en nuestros corazones para no ceder y poder casar con esa otra persona. Y al casar es rendirme, dejar mi rebeldía. Ahora la otra parte es que él dice infiel. Es lo mismo, es lo mismo. Si un padre, la otra figura es la de el padre y el hijo. Si entre un padre y un hijo existe rebeldía e infidelidad, que va a haber, no van a trabajar, a poder trabajar juntos. Va a haber incomprensión, van a haber choques, roces, van a haber golpes psicológicos, físicos en todas las áreas. Entonces por eso nuestro rey nos está hablando a todos sus hijos indistintivamente de dónde te congregues, ni qué nombre tengas, ni dónde vives. Dios no mira eso en este sentido. En este sentido, Él mira es, como dijimos en Jeremías 17:10, Él mira en lo profundo de nuestro corazón, Él mira lo que yo soy como persona y cómo soy ante su voz, ante su palabra,
si me rindo, si me doblego, si soy fiel y lucho, trabajo, porque por comprometerme a obedecer su palabra. ¿Ven lo tremendo de esto? Entonces, en el versículo 19, en la parte B dice, me llamaréis Padre mío. ¿Sí ven? Aquí ya empieza este otro adjetivo, Padre. Antes dijo adúltero, ahora dice Padre, porque nos muestra estas dos relaciones. Y dice, Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo como Padre te voy a ser fiel. Como yo soy Padre fiel, yo te voy a ser fiel a ti, Israel. Te voy a enseñar fidelidad. Por eso fue que nosotros les envié a los que quieran unos mensajes que también se hacen por el medio del WhatsApp. Y si quiere alguno recibir esos mensajes, nos lo dicen al número 622-56-2881. Repito, 622-56-2881 y recibe mensajes directos. ¿Y qué envió y qué se envió hoy? Pues hoy enviamos precisamente algo. ¿Qué es Padre? Padre es la figura que mata en nosotros toda orfandad y que es un prototipo de orfandad en nosotros, todo vacío, toda inseguridad. Ojo, y aquí lo más importante, toda falta de identidad. Toda persona que no tiene un padre es rebelde. Toda persona que no tiene un padre es infiel. ¿Por qué? Porque la relación con un padre nos hace ser fieles. A toda persona que le ha faltado uno de las dos figuras, la materna o la paterna, pero sobre todo la paterna, la palabra nos enseña que nos volvemos rebeldes, que nos volvemos infieles. ¿Y eso qué es? O sea que toda rebeldía y toda infidelidad, ¿de qué es sinónimo? Es sinónimo de que yo me siento solo, de que yo no tengo identidad y de que mi corazón tiene vacíos. Vacíos de cariño, vacíos de atención, vacíos de seguridad, porque el no tener a un padre me da inseguridad. Imagínense lo tremendo de esto. Por eso es que el Mesías, ¿cómo llamaba? Mire, lo del Mesías es trascendental. Tú puedes estudiar a Jeremías, a Amos, a Ezequiel, a Oseas, a quien quieras. Tú puedes ver a Moisés, tú puedes ver a Elías, esas relaciones tan hermosas, íntimas. Miren la de Moisés, que decía, yo le hablo cara a cara. Se hablaba con Dios, pero miren, pero ni aun Moisés y ninguno de ellos está por encima de la figura del Mesías. Porque Jesucristo, o sea, Yahshua, Hamashiach, mire, cambió las reglas de todo. Y Él es el que nos viene a dar por eso la adopción como hijos. Y por eso Él le decía, Abba Kadosh, Padre Santo. Abba Kadosh. O sea, y esa expresión Abba en el hebreo significa papito, significa mío, significa el Padre que me ama. Entonces por eso denota una relación íntima entre un padre y un hijo pequeño que se aman. Entonces, por eso esa relación significa, también simboliza confianza, respeto, cuidado, responsabilidad. Por eso la palabra padre es un todo, marca un todo en una persona. Si tuvo padre la persona, si tuvo un padre, tiene la figura, escúchenlo bien, la figura, la idea, el criterio de Dios muy alto. Pero si no tiene padre, tiene la figura, la idea de Dios muy por debajo. Pero si es una persona que se entrega a la palabra de Dios, ¿qué hace? Que recupera esa paternidad que no le dio el padre, la madre. Recupera esa seguridad, recupera esa confianza, esa autoridad. Y entonces la persona se eleva a un nivel mucho más alto. Eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Por qué? Porque la figura del Abba, de Padre, en la escritura, precisamente es para que
nosotros entendamos que no somos personas que estamos solos, abandonados, sino que somos personas que Él está ahí con cada uno de nosotros y que Él es el Padre que es proveedor. Y esa provisión que opera en mí, opera seguridad. Si estoy enfermo, ¿qué es Padre? El que cura, el que sana, el que me ministra, el que me sirve, el que me atiende cuando estoy enfermo. Por eso es que en Elías nosotros podemos ver cómo dice que lo alimentó en una cueva por mucho tiempo. Por 40 días y 40 noches. ¿Eso qué es? Un padre atendiendo a su hijo. Un padre que su hijo está enfermo, que está débil, y Elías como estaba enfermo, débil de su corazón, de su alma, de su espíritu. ¿Y quién lo sustentó? Abba. ¿Quién es Abba? Mi papito, mi padre, mi pa, como dice. ¿Qué significa eso? El que está siempre cuando yo estoy mal. ¿Lo están entendiendo? Por eso es que nosotros cuando vemos la religión o digamos la cultura judía, usted no escucha mucho esa palabra. Pero es a partir del Mesías que viene esa palabra. Y eso es lo poderoso, que por eso el Mesías lo que hace es que nos entrelaza al pueblo de Dios con su Dios, pero de otra forma, quita todo lo religioso y que hace que nazca una relación más cercana y nos muestra lo que el Padre habló a través de ¿qué? De sus profetas. Confirma lo que nadie vio. Y por eso fue que la cultura judía, la palabra Padre la veían demasiado íntima, demasiado cercana, y aún el nombre de Dios lo veían demasiado íntimo, demasiado cercano. ¿Y qué sucedió? Que por eso dijeron, no, esto es tan íntimo, tan poderoso, que hay que cortarlo. Y entonces fue donde pusieron ese prefijo Hashem o Hashem, que significa el Dios, el Padre. Pero el nombre real, ¿cuál es? Yahweh. Entonces nosotros, por eso tenemos que tener esa cercanía. Por eso lo del nombre también del Mesías es el nombre en hebreo que es el origen de él, que es Yeshua o Yahshua. Da igual, la vocal no varía porque es hebreo y el hebreo no tiene vocales. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y por otro lado, seguimos ahora con el versículo 20, donde dice, pero como a la esposa infiel abandona a su compañero, ven las figuras que le estoy diciendo, figura de padre y ahora figura de qué, de hogar, de esposo, de matrimonio, en el versículo 20 de Jeremías 3:20. Y dice, porque como la esposa infiel abandona a su compañero, dice, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. Infidelidad. Pero hay algo tremendo. Nosotros somos expertos en ser infieles. Infieles con la pareja. Hay personas que dicen, no, no, yo no, digamos en el tipo sexual. Pero muchas veces somos infieles en muchas otras áreas. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros. Somos infieles. Pero entonces hay algo que nuestro rey, algo que nos enseña a nosotros, es que muchas veces nosotros somos infieles. Pero él dice, yo soy el que no puedo ser fiel. Tú eres infiel. Por eso es que en 2 de Timoteo 2:13 dice algo muy tremendo en 2 de Timoteo 2:13, que dice, si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse. Nuestro rey, nuestro Adón no puede negarse. ¿Qué quiere decir? Que la fidelidad que Él tiene es tan grande, tan suprema, tan fuerte en Él, es su esencia, que Él no puede, por más que quisiera, Él no puede ser infiel. No puede salir eso de Él. Y ahora, tú dirás, bueno, y si yo soy su imagen y semejanza, ¿por qué eso florece en mí? Florece porque estamos revestidos humanamente, carnalmente, de una naturaleza infiel. Pero nuestra esencia, la que sufre cuando somos infiel, nos demuestra que tenemos su imagen y semejanza.
Por eso cuando nos dolemos del pecado, cuando nos dolemos de la traición, cuando nos dolemos de la infidelidad y de la desobediencia ante nuestro Adón, eso es lo que nos está mismo gritando. ¿Ves cómo no eres del mundo? Ve que aunque te deleites en el pecado un momento, no, 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 todo te grita que no eres de ahí. Entonces eso es lo más hermoso. Eso es lo más grande que hay en la escritura. Por eso nosotros debemos entender que Él en la esencia nuestra nos ha hecho fieles, nos ha hecho puros, nos ha hecho santos. Y sino que por la lucha de nuestras dos naturalezas es que nosotros muchas veces vivimos derrotas, pero esas derrotas nos están demostrando, no eres tú, naciste para complacerte. No puedo ni siquiera echarlo atrás y decir, vale, deleítate y ya, lo dejamos así. No, porque me tocaría destruirte y volverte a hacer. Entonces, no, tú fuiste diseñado así para ser santo porque tienes mi imagen, mi naturaleza. Entonces, eres santo. Y por eso siempre tendrás problemas con el pecado. Y no quieres tener problemas con el pecado. No, no a mi Señor. Pues no lo practiques. Y así no tienes. Versículo 21. Y dice el versículo 21 de Jeremías 3. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Miren lo que pasa. Porque han torcido su camino de Yahweh su Dios, se han olvidado. ¿Por qué dice llanto? Es lo que estamos viviendo ahora. La palabra es actual, ella se entera de todo antes de que ocurra. ¿Por qué muchas personas ahora están sufriendo por no poder salir a caminar, salir a un parque libremente? ¿Por qué están sufriendo las personas? Piensa esto. Porque no pueden ir de compras. Ahora sufren por no poder ir a trabajar. Sufren ahora, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos está haciendo nuestro rey? Mire, acuérdense que está escrito en Apocalipsis, el libro más contundente, que antes de la venida del Mesías nosotros tenemos que sufrir dolores. Porque ahí donde dice en la escritura, donde en la escritura dice que nosotros clamaremos, ven Señor Jesús, ven Mesías. Entonces, ¿de qué es lo que nos está hablando? De que nosotros tendremos que estar bajo una presión tan tremenda. ¿Por qué? Porque ya estaremos hasta las narices, como se dice, estaremos casi ahogándonos de tanta maldad, de tanto pecado, de tanta persecución y de la carnalidad del mundo. Entonces, por eso es que Él nos dice que nosotros vamos a decir, por eso lo dice en Apocalipsis 22:20, donde por eso dice, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo en breve, amén, así sea. Y el Cordero y la iglesia, y el Espíritu, no el Cordero, el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Imagínate, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos está enseñando en este versículo? Que nuestro Dios va a quitar de nosotros la rebeldía y la infidelidad. ¿Cómo? Mediante presión. Mediante presión. Pero porque Él nos ama. Y porque Él conoce nuestros corazones perfectamente. Y Él sabe que cuando Él presiona un corazón, los corazones responden, los corazones cambian, los corazones doblegan y los corazones empiezan a dar los frutos de obediencia. Por eso es que es lo tremendo. Mire lo que dice luego el versículo 22 con el cual terminamos. El 21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos, mira, ¿qué dice? Llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. ¿El camino de quién? De su Dios, y se han olvidado de Él. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos de nuestro Creador, sufrimos.
Cuando nos olvidamos de nuestro Creador, sufriremos. Cuando le damos la espalda, sufriremos. Versículo 22. Y entonces, ¿cuál es el llamado de nuestro Rey? Nuevamente, como nos lo decía antes, como nos lo decía en el versículo, a ver que lo busque, en el versículo 5, ¿qué nos decía? Convertíos. ¿Qué es convertíos? Transformaos. Muere. Anula esa naturaleza y empieza a obedecer. Y dice versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Entonces, ¿qué es lo que trae la conversión? Sanidad, cambio. ¿Qué es convertirse? Reconocer. Y dice, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Yahweh nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace? El versículo 21 es tremendo porque habla de dolor, habla de gemidos, habla de ruego de los hijos de Israel. ¿Y esos ruegos qué hacen? Que nos convirtamos. ¿Pero por qué alguien ruega? Porque está oprimido, porque está siendo presionado, porque está siendo, por todas las cosas, nuestro Rey, nuestro Dios lo está presionando. Por eso termino con esto. El Señor nos muestra a lo largo de la Escritura que si yo no oigo la voz su voz cuando Él me predica por medio de la Escritura, si yo no oigo la voz suya cuando Él me habla por medio de los predicadores, entonces Él me hablará por medio de otras personas. Pero si yo aún no lo escucho por medio de las personas, Él empezará a hablarme por medio de situaciones. Y que si yo tampoco lo escucho ni en la Biblia, ni cuando me predican, ni por medio de otras personas, ni por medio de situaciones, entonces Él tocará por último mi carne. Y Él sabe que cuando Él toca la carne, seguro que le clamamos. Porque dicen proverbios, peso a peso, o sea, euro a euro, dólar a dólar, el hombre todo lo dará por su salud. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Yo no quiero llegar a tocar tu cuerpo, yo no quiero tocar tu carne, pero quiero que en el proceso de tu vida, ríndete, obedéceme, porque yo sí o sí, escúchatelo, Dios determinó salvarte, Dios determinó formar su imagen en ti, y eso está más que claro, en ti y en mí. O sea que Él lo va a hacer de una forma u otra, a la fuerza o suavemente, y eso lo decidimos solo tú y yo. Amén. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios, te damos toda gloria, todo honor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por esta reflexión tan hermosa que tú nos das en tu palabra. Gracias por este profeta Jeremías que sabemos que escribió de 700 a 800 años antes del Mesías, pero que su voz hoy, el eco está vivo, porque no era la voz de un hombre, no era la voz de un profeta, era tu voz, Rey de Reyes, era tu voz, y es tu voz hablándonos hoy para que nosotros volvamos a ti en obediencia, en rendición, en sumisión, para ver la gloria tuya, para ver los frutos de tu espíritu, para ver esa persona que nunca pensamos que tú podías hacer. Amado Dios, toma toda nuestra infidelidad como hijos tuyos, como personas, como seres humanos. Toma, soberano Rey, toda rebeldía, tómala y sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones, de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, para que la gloria tuya se pueda gestar y la gloria tuya pueda, soberano Dios, resplandecer y tu nombre sea honrado por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos.